Llega la revolución industrial, llegan las máquinas, la tecnología, las fábricas, cambia por completo el poder socioeconómico, pasa de las tierras al capital. Nace el capitalismo y con él hay duras condiciones laborales, hay crisis socioeconómica. En las sombras, pensadores comienzan a cuestionar este sistema. Poco a poco toma fuerza una idea que cambió el mundo para siempre, la que es vista como la libertad y la salvación para algunos, la desgracia, el hambre y la tiranía para otros, el socialismo. Bienvenidos a Bibliotequeando, un espacio donde se aprende literatura, historia, cultura a través de la pluma de los grandes autores y pensadores. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. Pueden conseguir más contenido exclusivo en el Club de Patreon, donde tengo una reunión virtual de Club de Lectura todos los meses. Discutimos libros o temas como este sábado 30 de noviembre que hablaremos sobre los temas discutidos en esta serie de las 4 ideologías políticas más influyentes. Pueden suscribirse al blog, al canal de YouTube, toda la información en el enlace de este podcast. Vayamos al episodio. Arrancamos con este último episodio ya de esta serie de las 4 ideologías más influyentes en la política moderna: liberalismo, conservadurismo, nacionalismo y ahora el socialismo. A los nuevos oyentes que han llegado a este podcast a partir de esa serie, bienvenidos. Usualmente resumimos libros o hablamos de temas muy relacionados a la literatura, pero a través de eso tocamos distintos temas: historia, política, cultura. A los literarios, que son más de novelas, que me escuchan por esa razón, gracias por la paciencia. Por algo se llama bibliotequeando, no literareteando o historiando o cualquier... Yo quiero una mezcla de todo un poco. Nuevamente, el concepto de esta serie es aprender a través de los libros, de los pensadores, ¿no? Y al final del episodio agrego mi propio contexto, mi perspectiva, pero todo el episodio será resumen extraído de distintas lecturas, en este caso el Manifiesto Comunista, Introducción a la Teoría Marxista, económicamente, de Ernest Mandel, resúmenes, análisis, mejor dicho, del Das Kapital, Introducción a las doctrinas político-económicas de Walter Montenegro, Karl Marx and the Close of the System, la historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell, distintos libros, ensayos, todo esto yo mencionaré en el blog. Enviaré un link con todos los libros que leí para esta serie, para que la gente lo tenga, que me los han pedido. Pero bueno, hablemos del socialismo. La estructura, como siempre, será la historia de la idea, sus principios, algunas diferencias entre socialismo, comunismo, marxismo, la evolución de la propia idea, al final las críticas y por último ya le agrego mi contexto. Esta es la más polémica de la serie, fácilmente. La que más tuve que investigar para asegurarme de traer el contenido correcto. Al final de cuentas es un resumen, es una introducción, pero fue la que más gasté tiempo leyendo, aprendiendo para traerles este episodio. Amada por unos, odiadas por otros. Y creo que también la que tiene más conexión con una sola persona, el intelectual Karl Marx, ¿no? Y eso le da un aire profético, mesiánico. Pero como veremos, hay pensadores antes y después del filósofo alemán. Así que empecemos con la historia del socialismo, que empieza en el siglo XVIII. E irónicamente, los primeros pasos del socialismo van a empezar de la misma manera que el conservadurismo, yendo totalmente en contra del liberalismo. Recordemos que en el liberalismo, estos grandes pensadores arrancan con este concepto de que no, nosotros no somos parte de un grupo, no tienes un rol en tu sociedad acorde a tu estatus social o a tu apellido o cualquier tipo de variable. El ser humano es individual por naturaleza, tú puedes decidir por ti mismo, ¿no? Y empiezan estos derechos individuales como concepto. El socialismo, al igual que los conservadores, dice que no, que somos parte de un grupo y nosotros como individuos tenemos una deuda a la sociedad. La gran diferencia es que estos primeros pensadores del socialismo primitivo, y digo primitivo porque en este punto la palabra socialista ni siquiera existe, va a venir después, pero empiezan personas a teorizar distintos conceptos que vamos a llamar socialistas más adelante. Estos socialistas primitivos empiezan a decir que debemos algo al grupo, pero no le debemos una obligación a la historia o a la tradición. No hay que respetar las instituciones o sistemas del pasado. Por el contrario, hay que reformarlas o destruirlas en caso de ser necesario. El progreso natural del tiempo no es suficiente. Tiene demasiados efectos secundarios negativos. Para nosotros es necesario un cambio radical a la estructura del orden socioeconómico. Entonces, estos socialistas primitivos tienen una responsabilidad de moldear intencionalmente a la sociedad, algo muy diferente, ¿no?, a lo que reaccionan los conservadores. ¿Y por qué es tan diferente esa reacción? Porque los conservadores estaban en contra de los cambios sociales del liberalismo durante la Revolución Francesa. La separación de la Iglesia y del Estado, eliminar la religión como un eje del aparato gubernamental, eliminar la monarquía, promover el individualismo, eran cosas que el conservador se sentía lastimado desde el punto de vista social, mientras que estos futuros socialistas van a ir en contra del liberalismo, pero específicamente el económico, y su principal hijo, el capitalismo.
porque las condiciones socioeconómicas que ha creado este sistema, específicamente en Inglaterra durante la Revolución Industrial, van a llamarle la atención a muchos de estos pensadores de que hay algo que se necesita cambiar. Ya hemos hablado de la Revolución Industrial en la serie, pero rápidamente, para los que no han escuchado los demás episodios, el liberalismo acaba con la idea de que las tierras son el medio para controlar los motores del progreso. ¿No? Ya no hay que tener tierras para tener poder socioeconómico, porque llegan estas nuevas maquinarias, llegan estas nuevas ideas, llegan estas nuevas invenciones, la máquina de vapor, la primera fotografía, ferrocarriles, el teléfono. El poder está en el capital, en innovar, en el comercio. Esos son los nuevos motores del progreso. Ya no está en las tierras del antiguo feudalismo. El feudalismo se acaba con esta idea del liberalismo económico y el social. Con estas ideas de propiedad privada, patentes, libre mercado, la ley de la oferta y demanda, mínima intervención del Estado. Y se desarrolla esta revolución industrial primero en Inglaterra, llegaría a todas partes del mundo eventualmente. Pero ya no hay que tener tierras para tener poder. Eso era de la aristocracia, además. Eso era de los que tenían apellido. Ahora, puede uno formar parte de esta maquinaria capitalista. Entonces llega la revolución industrial, que es un punto de inflexión de esa transformación. Pierden las tierras su monopolio como principal fuente de riqueza. Y eso trae distintos cambios que a los futuros socialistas les preocupa. Primero, el cambio de campesino a clase obrera, trabajadora. Los antiguos plebeyos, los antiguos campesinos que trabajaban en estas tierras de los feudos, ahora van a ir a la fábrica de la revolución industrial. No van a trabajarle al varón del feudalismo, sino que le van a trabajar al dueño de la fábrica por un salario. Segundo, la migración. Bueno, esos antiguos plebeyos y campesinos se mudan a las ciudades. Las fábricas no están en las zonas rurales, están en las ciudades. Ahora hay nuevos centros económicos. Manchester, Birmingham, Liverpool. Zonas con historia de clase obrera. Tercero, las terribles condiciones laborales. Hay largas jornadas de trabajo, salarios miserables, condiciones peligrosas en la fábrica, explotación, incluyendo el trabajo infantil, niños tan jóvenes como 5 o 6 años trabajando en minas y fábricas. Con eso el promedio de edad es extremadamente bajo en muchas de estas fábricas. Y niños muriendo a los 19 años de edad. Adolescentes, en algunas fábricas de Leeds en los años 1800. Cuarto, la desigualdad. Poco a poco hay nuevos ricos, pero también hay nuevos pobres. Y se veía que la diferencia estaba aumentando. Y quinto, las nuevas jerarquías sociales, que va a ser muy importante. La estructura de la sociedad con este nuevo aparato de economía capitalista va a cambiar la percepción anterior. Ya no hay el señor feudal, ya no están los caballeros, ya no están los campesinos, ya no están los plebeyos, ya no está el clero, ahora hay otras jerarquías sociales. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa nueva jerarquía? Entonces ellos ven injusticia, ven que el ambiente, el entorno, causa mucho daño a las víctimas de este sistema. Así que el liberalismo económico se va a convertir en el principal blanco de las críticas de estos futuros socialistas. Pero Karl Marx no fue el primero. Los primeros socialistas, difícil saber quiénes fueron exactamente porque, como dije, el término socialista no va a llegar hasta más tarde, pero se dice que hubo 4 pensadores clave en el origen de esta ideología: Saint-Simon, Charles Fourier, Garco Babeuf y Robert Owen. Todos en contra del liberalismo puro, todos en contra del capitalismo no regulado y con ideas que con el tiempo fueron siendo categorizadas dentro de este marco del socialismo. Por ejemplo, Saint-Simon dijo que él quería unas condiciones de la clase obrera, pero con un nuevo cristianismo social, con un sentimiento de igualdad. Que como veremos va a haber un paralelo, cierto paralelo entre creencias de igualdad cristianas y algunos principios socialistas más adelante. También estuvo Charles Fourier, y Fourier fue muy interesante, fue uno de los primeros en promover la idea de la centralización de los medios de producción. En un escrito, él pregunta: ¿por qué hay 300 bodegas de leche compitiendo entre sí? ¿Por qué no abrimos una sola lechera, una sola gran bodega? ¿Por qué hay centenas de lecheras que van a la ciudad vecina a buscar 100 jarras de leche, cuando una sola lechera pudiera ir a buscar un barril grande de leche para todos nosotros? Una de las primeras veces que vemos este concepto de centralización y control de los medios de producción en un único aparato. Además, Fourier también agregó que la vida capitalista, la vida laboral dentro del capitalismo era innecesariamente deprimente y poco eficiente, que es un argumento que se utiliza mucho todavía, hasta hoy en día. Después vino Graco Babeuf, y Babeuf de lo más interesante que yo conseguí, porque él desarrolla sus primeros pensamientos socialistas durante la Revolución Francesa. Él quería igualdad de clases, una porción por igual de todos los bienes, no quería posesiones privadas. Él quería que se tomara más en serio la igualdad. Pero como él está en plena Revolución Francesa, él le va a agregar una cláusula política muy importante, muy masiva en el efecto del socialismo en el siglo XX y siglo XXI. Él declara que esta igualdad
debía y solo podía llegar de manera repentina en una transformación completa de la sociedad, típicamente tomando el poder de manera revolucionaria. Kracov-Babuf va a ser el primero, en verdad, en decir, no es suficiente reformas dentro del aparato político, como todas las demás ideas. Tenemos que tomar esto a la fuerza, que fue una idea, por supuesto, muy aceptada por algunos futuros socialistas. El propio Kracov-Babuf es mencionado en el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Y finalmente, quizá el más importante después de Karl Marx, Robert Owen. Sus seguidores son los que inventan la palabra socialista, de hecho, más adelante. Él promueve esta creación de comunidades cooperativas, en las que hay trabajadores que poseen los medios de producción y puedan vivir acorde a sus propios valores. Querían una mejoría de las condiciones laborales, acceso a la educación socialista, criticó fuertemente lo que él llamó el exasperado sentimiento posesivo que nace del concepto de la propiedad privada, a la cual se le rinde culto casi religioso, el apetito de lucro, el impulso competitivo y otras condiciones incubadas por la sociedad capitalista. Recordemos que este concepto de la propiedad privada venía del liberalismo. Entonces que ellos empiezan a chocar poco a poco con las ideas liberales y empiezan a ofrecer estas ideas que todavía no se han categorizado, todavía no están dentro del marco teórico del socialismo. Así que mientras los pensadores piensan, el capitalismo corre. El mundo sigue cambiando, se vuelve más industrializado, se agudizan distintas distinciones entre las clases sociales, aumenta la desigualdad, no mejoran las condiciones laborales. Por supuesto, con esos problemas, la clase obrera empieza a apuntar, a mirar mucho más hacia los políticos socialistas, a los primeros socialistas, porque están buscando su mejora socioeconómica, que fue un choque, porque el liberalismo los había sacado del feudalismo. Pero ahora de repente llega una nueva idea que los va a sacar de lo que ellos consideran una injusticia que está sucediendo en estas zonas laborales. Pero la realidad fue, y esto es muy importante porque va a marcar tendencias del futuro del socialismo, que la clase obrera dentro de la revolución industrial le interesa, por supuesto, su mejora socioeconómica, pero no creyeron fuertemente en estos principios como lo creyó la clase media. Fueron médicos, fueron profesores de universidad, fueron comerciantes con éxito grande o modesto, gente leída, culta, pero no rica, quienes se veían ellos mismos como necesarios para liderar y educar a la clase trabajadora. Louis Blanc, un periodista francés, parte de ese grupo, dijo: el hombre pobre no conoce la fuente de sus males. La ignorancia, hija de la sumisión, lo convierte en el instrumento dócil de los privilegiados. Y desde esa clase media, educada, que hablará en nombre de los oprimidos y que va a hablar en contra de los opresores, surge el pensador más famoso del socialismo, para mí, el más importante de cualquier ideología política, Karl Marx. El viejo mayor de Rebelión en la Granja, el viejo cerdo de la novela de Orwell, que despierta a los animales y les avisa que están siendo oprimidos por el dueño de la granja. Y entender los pensamientos y las ideas de Marx no es fácil. Él escribió mucho, uno. Pero dos, ha sido uno de los filósofos o pensadores de la historia más citados. Recuerdo leer que era uno de los 10 más citados de la historia. En algunos estudios salía el segundo después de Jesucristo. Sus ideas han sido tan interpretadas de mil maneras que la conclusión a la cual yo llegué es que hay que leer a Marx directamente para en verdad entender cuáles eran sus pensamientos, ¿no? Pero empecemos a analizar cómo Marx analizó lo que era la revolución industrial, porque Marx está viviendo en Inglaterra entre el año 1849 hasta su muerte, el año 1883. Entonces él está en el centro de la revolución industrial. ¿Y cuál es su interpretación de esto? Bueno, empecemos con sus ideas. Parece mentira, pero tenemos que irnos hacia atrás, porque él va a tener un concepto del materialismo histórico. Marx fue influenciado mucho por el filósofo alemán Hegel, y Hegel fue influenciado mucho por Aristóteles, que fue influenciado por Platón. Platón propuso principios que en verdad suenan muy socialistas, no se pueden llamar así porque esto es otra época, pero él decía que la clase gobernante, lo que se llamaban los guardianes, no deberían de poseer propiedad privada. Eso incluía bienes materiales, viviendas, familia. Todo sería compartido para evitar conflictos de intereses y corrupción. Y escucharon bien, familia. Ya en esa época, Platón sugiere que este concepto de la familia, digamos tradicional, debería abolirse entre los guardianes, para que los hijos fueran criados colectivamente y así garantizar la lealtad del Estado al Estado en lugar de los intereses privados. Entonces, ideas radicales ya en esa época que Platón está proponiendo, pero específicamente Marx está tomando la idea de la esencia, porque en la antigua Grecia ellos no tienen la ciencia moderna, pero están filosofando, se hacen preguntas, muchas preguntas, y una de esas preguntas es: ¿por qué es que todos los perros se parecen?
¿Por qué todos los árboles se parecen? ¿Por qué las flores se parecen? ¿Por qué las montañas se parecen? Y la respuesta a la que llegaron personas como Platón fue que, bueno, tiene que haber una esencia entre todas ellas. Por ejemplo, tomemos una flor, un girasol, un tulipán, una rosa. No son iguales, pero se parecen. Entonces deben tener una esencia. Vamos a llamar esa esencia floridad. Y dicha esencia existe independientemente de la flor. Después Hegel toma eso y dice, bueno, la flor no tiene una esencia fija, en verdad, sino que su significado va a cambiar. Esa esencia cambiará a través del desarrollo histórico y las contradicciones de la historia. Y después llega Karl Marx y dice, bueno, la esencia no tiene esencia propia, como dijo Hegel, pero no es que tiene un significado, es que cambia, tiene una función que depende mucho de su contexto social y socioeconómico en el que se usa. Ejemplo, el molino de vapor o una máquina de vapor. Cualquiera de estas maquinarias que se utilizaban en la Revolución Industrial. No solamente tienen esta esencia, sino que tienen una función social. Representa un medio de producción que centraliza a los trabajadores en fábricas, facilita la explotación laboral, redefine las dinámicas en clases sociales. Por lo tanto, un molino no es solamente un molino, es más que eso. Entonces Marx decía que había un materialismo histórico, que las transiciones históricas en la humanidad son impulsadas por medios como ese. Los objetos, el ambiente, definen lo que va a ser la dinámica socioeconómica en la sociedad. Y en esa dinámica, Karl Marx ve trabajo involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque si la clase baja no trabaja, muere de hambre. Veía conflicto. ¿Por qué conflicto? Porque si le preguntas a un trabajador cuánto quiere ganar, te dice que quiere ganar más. Si le preguntas a un empresario cuánto quiere pagarle al trabajador, le quiere pagar menos. Entonces siempre había un conflicto por definición. Él veía antagonismo en esta sociedad capitalista, a diferencia de Adam Smith, por ejemplo, que interpreta el capitalismo y lo ve como una manera de relaciones voluntarias o mutuamente beneficiosas entre personas. En ese conflicto, Karl Marx se da cuenta que llega a la esencia de la historia. Cito a Karl Marx. La historia de toda la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de las clases. Libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo, maestro y aprendiz. En una palabra, opresor y oprimido. Uno de los principios más importantes de Karl Marx, del marxismo, el conflicto de las clases. Y esa última frase, opresor y oprimido, una muy buena manera de resumir el lente marxista del mundo. Así lo ven, opresor u oprimido. ¿Eres una o la otra? ¿Estás trabajando con tu sudor generando capital para alguien más, en cuyo caso estás siendo oprimido? ¿O alguien más está trabajando para generarte capital a ti? En ese caso tú eres el opresor. Y para él, la historia es básicamente una sucesión de distintos modos de producción, distintas maneras, estructuras socioeconómicas que culminan en una última batalla, un último conflicto entre la clase obrera y la burguesía. Ya llegaremos a la definición de estas clases, pero él ve que esta es la historia del ser humano, el conflicto de las clases. Por lo tanto, tiene un enfoque internacionalista, que es un segundo principio muy importante del marxismo. Tanto Marx como Engels criticaron el nacionalismo, veían el nacionalismo como un obstáculo. Para ellos, la dinámica de las clases era muy parecida independientemente de la región. Esta era una lucha eterna de la raza humana. No era algo que dependía de una nación o de una región, era algo universal. Si el capital se puede internacionalizar, como lo hizo dentro del capitalismo, y operaba y sigue operando en función de intereses que rebasan fronteras, ¿por qué la clase obrera no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no pueden tener un criterio internacional? Además que Marx presencia también el imperialismo europeo, ¿no? En mitad del siglo XIX, específicamente el inglés, y él se dio cuenta que el capitalismo, al crecer desproporcionadamente, adquiere dimensiones colonialistas, imperialistas, que lo lleva a expandir los privilegios de la clase poseedora de una nación sobre la clase trabajadora de otra. Así que con más razón, las naciones para Marx no importaban, solamente los problemas de clase, en cuyo caso es internacional. Y con eso llegamos a la división de las clases sociales. ¿Cómo ven ellos las clases sociales dentro del capitalismo? Bueno, son 5 clases. Este que es el tercer principio, esta división de las clases del punto de vista con el ente marxista. Primero está la burguesía, que es la clase propietaria de los medios de producción. Fábricas, tierras, capital financiero. Marx la consideraba como la clase dominante en el sistema capitalista, la que era responsable de explotar a la clase trabajadora. En la época de Karl Marx era el dueño de una fábrica. Hoy en día sería cualquier persona, en verdad. No quiero que solamente piensen en un súper rico como Jeff Bezos o Musk, pero piensen en quizás el dueño de una cadena de restaurantes o el dueño de una firma de inversión financiera.
Eso es parte de la clase burguesa. Controlan los medios de producción en una sociedad. Después viene la clase media, que él la llamaba la pequeña burguesía, que no controlan el mundo socioeconómico, no controlan el capitalismo, pero viven cómodos dentro del mismo. Por ende, si el capitalismo se expande o crece, a ellos les favorece. En la época de Karl Marx, no muy diferente a alguien hoy en día, sería un doctor, alguien que tiene su propio consultorio, un ingeniero, un abogado, un comerciante con relativo éxito. Son personas de la pequeña burguesía. Después viene el proletariado, que es la clase obrera. Trabajadores que venden su fuerza de trabajo, su poder de trabajo a cambio de un salario. Estos antiguos campesinos, antiguos plebeyos, no poseen medios de producción y dependen de sus empleos para poder sobrevivir. En la época de Karl Marx eran estos empleados en las fábricas, en las minas, en los puertos, en cualquier negocio pequeño. Hoy en día también serían esos mismos empleados, pero para quizás dar un ejemplo más moderno, piensen en un repartidor de plataformas de comidas como Rappi o Uber Eats. Después, debajo de eso, viene el lumpenproletariado, que era la clase baja o subproletariado. Personas que viven fuera del margen del sistema productivo. Trabajadores ocasionales, desempleados crónicos, recurren a actividades informales o ilícitas para hacer dinero. Ejemplo moderno, siempre ha sido cualquier persona que vende algún tipo de sustancia o algún tipo de producto que está prohibido, pero no tiene que ser algo, digamos, tan criminal. Puede ser simplemente un vendedor ambulante en la Plaza Mayor, en Madrid, España, por ejemplo. Y por último, el campesinado, que en verdad económicamente puede estar mejor que distintas clases que ya mencionamos, pero viven fuera del eje industrial, ¿no? Por supuesto, dependen de este sistema capitalista, tienen tierras, tienen productos, forman parte de esta estructura, pero algunos son propietarios de pequeñas parcelas, otros son empleados agrícolas, viven en pequeñas zonas rurales, trabajan en plantaciones de alimentos, no son clase obrera en el sentido tradicional de la palabra. Dijimos 5 clases sociales, pero hay 2 que importan, la burguesía y el proletariado. Esas son las 2 con las que Karl Marx se va a enfocar. Los que invierten y ganan capital y los que trabajan y le generan capital a los burgueses. Para Marx, el principal problema en la sociedad capitalista era el derecho legal a poseer propiedad privada, a poseer ya sea tierras o industria o propiedad intelectual. El proletariado nunca iba a lograr hacer eso, lo que le daba a la burguesía un poder político supremo. Para Marx, una sociedad liberal, lo que mencionamos en el primer episodio del liberalismo, esta sociedad liberal no era liberal, era burguesa. Entonces la sociedad capitalista, la burguesía, podía establecer esquemas sociopolíticos para mantener su poder. Establecen leyes, establecen códigos morales, establecen tradiciones, establecen religiones, establecen estructuras familiares. Por ejemplo, Karl Marx veía la estructura familiar como un conglomerado parecido al capitalismo, padres explotando a los hijos, maridos explotando a sus mujeres y viceversa. Así que el resto del episodio analicen todo desde el punto de vista excelente. Burguesía versus proletariado. Y una rápida pausa, algo interesante que conseguí en esta investigación. Marx, él no quería volver a un pasado primitivo. A veces en discursos políticos modernos escuchamos una sensación de querer volver a un pasado que fue mejor, pre-capitalismo o pre-propiedad privada. Él admitía que el liberalismo económico con sus defectos sí mejoró desigualdades, que era mejor que el feudalismo. De hecho, Karl Marx felicitó o acreditó, mejor dicho, a la burguesía por crear las ciudades, porque aumentaron considerablemente la población urbana en comparación con la rural. A él no le gustaba mucho la vida rural. Marx, de hecho, llegó a decir, la burguesía rescató a gran parte de la población de la idiotez de la vida rural feudal. Entonces, digamos que él aceptó los beneficios, pero para él el costo era demasiado alto, era injusto, no veía el capitalismo como el sistema que en verdad iba a solucionar los problemas de clases, los conflictos de clases, sino que era simplemente otra versión de un antiguo problema. Para Marx el capitalismo es solamente una parada más en este largo viaje del error histórico de la desigualdad. Así que con eso aprendimos varios principios del marxismo, ¿no? El materialismo histórico, la lucha de las clases, el concepto internacionalista, la división de las clases. Vayamos a un quinto principio, que es el concepto del valor trabajo. Para Marx, las cosas tienen valor acorde al tiempo con la cual fueron generadas. En verdad, esto es una idea que ya Adam Smith y David Ricardo ya habían anticipado, pero el tiempo que tarda producir un bien es el valor de dicho bien. Los economistas siempre han tenido problemas o distintas maneras de tratar de medir el verdadero valor objetivo de algo. ¿Cómo sabes en verdad cuánto vale una naranja? No, si cambio una naranja por 2 manzanas, ¿cuál es el valor de la naranja? 2 manzanas, bueno, pero eso cambia, ¿no? Es muy variable.
Por lo tanto, Marx dice, el trabajo directo e indirecto para producir un bien indican su valor. Al doctor o la doctora no se le paga por el tiempo que cuesta escribir una receta, son segundos, sino que se le paga por el tiempo que se tardó en aprender cómo saber que tenía que recetar esa medicina. Por eso es que se le paga. Así que si una mesa le tarda al carpintero hacer 2 veces más que una silla, el valor de una mesa debería ser el doble de una silla. Y con esa conexión tiempo-dinero llegamos a uno de los principios más importantes del marxismo, la plusvalía y la explotación. Él determina que hay una plusvalía en cada producto o servicio. Hay un exceso, hay un valor generado que excede el salario que costó generar ese producto, generar ese capital. Y ese excedente es apropiado siempre, el 100% por el capitalista como ganancia. Vayamos con un ejemplo para entender bien este concepto. Esto va a ser económico, pero creo que es relativamente sencillo. Supongamos que tenemos a un empleado llamado Juan que trabaja en una fábrica de camisas, ¿no? Y su jornada laboral es de 8 horas y le pagan por esas 8 horas $100 al día. O sea, trabaja 8 horas y gana $100 al día. Dentro de sus 8 horas de trabajo cada día, Marx dice que Juan tiene un espacio que se llama trabajo necesario, que es el tiempo que él necesita para producir el valor de su trabajo. En otras palabras, el tiempo que necesita para producir suficientes camisas que puedan ser vendidas para cubrir el costo de su sueldo. Bueno, supongamos que cada camisa que Juan produce, el burgués la puede vender en $20 en la tienda. Y digamos que Juan se tarda 1 hora produciendo cada camisa. Bueno, entonces a la quinta hora ya él ha producido 5 camisas. 5 camisas a $20 son $100. Al entregarle 5 camisas en 5 horas al burgués, que él pueda poder vender a $20 cada una, el burgués ya tiene los $100 que necesita para pagarle el trabajo necesario a Juan. Pero la jornada de trabajo son 8 horas. Y ahí es cuando viene la plusvalía, el trabajo excedente. Durante este tiempo, Juan va a seguir produciendo valor, pero ese valor no se le paga, sino que va todo al bolsillo de la burguesía. Nuevamente, Juan produce una camisa por hora, le quedan 3 horas de trabajo, va a producir 3 camisas a $20 cada una, son $60 de plusvalía que se ganó el burgués, mientras que a Juan se le sigue pagando lo mismo. Y si el capitalista, como suele suceder, decía Marx, invierte en nueva maquinaria. Ahora esta nueva tecnología le permite a Juan producir el doble de camisas en la misma cantidad de tiempo. En otras palabras, en vez de hacer una camisa por hora, puede hacer 2 camisas por hora. Así que Juan ya no necesita trabajar 5 horas para cubrir su costo, su sueldo, sino 2.5 horas. Ese es su trabajo necesario. En 2.5 horas él va a tener 5 camisas a $20 cada una, $100 para cubrir su salario. Pero a Juan todavía le queda trabajo, todavía le queda jornada de trabajo. Ha trabajado apenas 2.5 horas. Todavía le faltan 5.5 horas. Y en ese tiempo, a 2 camisetas por hora, va a producir 11 camisas. 11 camisas por $20 te da $220 de plusvalía al capitalista. Pero Juan sigue ganando $100. Entonces, Marx dice que la plusvalía siempre beneficia al capitalista, a la burguesía. Las mejoras en productividad, las mejoras en tecnología, el avance capitalista beneficia muchísimo más al capitalista que lo que beneficia al trabajador. Por lo tanto, la diferencia entre burguesía y proletariado aumenta considerablemente. Y hay otros conceptos económicos, pero de ahí básicamente Karl Marx dice, bueno, tiene que llegar entonces uno de sus principios también más importantes, la dictadura del proletariado. La dictadura del proletario, que se va a inspirar mucho en Gracchus Babeuf, ¿no? En ese pensador que mencionamos de la Revolución Francesa. Él decía, si queremos abolir el capitalismo, es necesaria una transición donde el proletariado toma el control del poder político e implemente estos cambios económicos y sociales. Las revoluciones políticas de la historia funcionan solamente en teoría. Seguían siendo víctimas las clases obreras a través de la historia. El conflicto de clases continuaba sucediendo. Por ejemplo, Marx decía que eso fue lo que sucedió en América, en el continente americano, con las independencias. Las grandes masas de población indígena en distintas partes de Sudamérica, Centroamérica, en verdad no mejoraron. Se mantuvieron igual. ¿Por qué? Porque la revolución no era una lucha de clases, sino era una lucha de élite. Entonces, para que en verdad haya un cambio, tiene que haber esta lucha de clases, tiene que haber una dictadura del proletariado. Si las personas que no tienen propiedad superan masivamente en número a las personas que sí tienen propiedad, entonces la solución es que las masas sin propiedad tomaran conciencia de la opresión común que comparten, que se unieran, que se levantaran, que tomaran el poder, implementaran una nueva sociedad
una sociedad comunista en la que se aboliera el derecho a poseer propiedad privada y así pudieran todos vivir finalmente sin el conflicto de clases que se ha visto a través de la historia. La caída del capitalismo y el ascenso del comunismo para él era inevitable. La última frase legendaria del Manifiesto Comunista es: ya pueden temblar las clases dominantes ante una revolución comunista. Los proletarios nada tienen que perder en ella sino sus cadenas. Tienen un mundo por ganar. Proletarios de todos los países, unidos. La predicción de Marx es que el capitalismo es la última forma, es la última parada. Recordemos, ¿no?, que tiene esta historia del conflicto de las clases dentro de distintos marcos socioeconómicos. Bueno, Marx dice que el capitalismo es la última. Es la última que va a tener este conflicto de clases. Va a llegar el comunismo, la primera sociedad sin conflicto de clases, donde va a empezar en verdad la historia. Para Marx, antes del comunismo, todo es prehistoria. La historia empezaría después de la revolución. Muy parecido al cristianismo, ese concepto. Por eso pasó muy rápido, ¿no? De repente, de dictadura del proletariado llega esta utopía comunista. ¿Cómo sucede eso? Bueno, primero va a haber la caída del capitalismo y después va a llegar la implementación del socialismo para llegar al comunismo. ¿Cuál es la predicción de Karl Marx? Bueno, primero dice Karl Marx, la riqueza de los capitalistas es la plusvalía. Pero mientras va creciendo la acumulación de estas plusvalías, bueno, se sigue invirtiendo más dinero, la industria crece. Al crecer se le hace indispensable aumentar su número de clase obrera, contratar a más empleados. Con esa contratación, con esa demanda por más empleados, suben los sueldos. Para subir los sueldos hay menos plusvalía. Esto llega a un punto intolerable para las empresas que empiezan a invertir en nuevas máquinas para reemplazar a los proletariados, se hacen despidos en masa, grandes empresas tienen suficiente capital para absorber a pequeñas empresas que se van a debilitar financieramente. La producción de estas grandes empresas será extremadamente grande, la población consumidora va a bajar y las reducciones de personal en estas industrias serán tan grandes que el mercado se va a paralizar. Llega una crisis, los obreros, sometidos por hambre, venderán su trabajo a cualquier precio. La maquinaria va a quedar paralizada, las empresas más fuertes logran ponerse en pie, las demás dejan de existir, y a través de distintas caídas se hace un abismo más y más ancho entre la burguesía y el proletariado. Se llega a un punto crítico en que las masas desposeídas, proletario, acaba por rebelarse. Y con eso llega esta dictadura del proletario, y así como se cumple el proceso acorde a Karl Marx. Pero eso fue la caída del capitalismo. Esa es la predicción de Marx de cómo el capitalismo va a dejar de funcionar. Pero ¿cómo pasamos al comunismo, a esta utopía? Bueno, son 12 pasos, básicamente, por lo menos los principales. Vamos uno por uno. Que, repito, son predicciones, pero hasta cierto punto suenan como instrucciones de lo que tiene que hacer la clase proletariada, la dictadura del proletario. Primero, abolir la propiedad privada de la tierra y de los demás instrumentos de producción y utilizar los ingresos generados para el bien público. Segundo, establecer impuestos progresivos a la renta. Tercero, abolir el derecho de la herencia, evitar que la riqueza se concentre en manos de unas pocas familias. Cuarto, confiscar los bienes de los reaccionarios. En otras palabras, cualquier persona que vaya en contra de este nuevo sistema, para impedir esa futura resistencia, hay que eliminarles, hay que expropiarles, hay que quitarles sus bienes. Quinto, colocar la banca y el crédito bajo control estatal. Dirigir la economía en función del interés colectivo y no del beneficio privado. Sexto, centralizar y controlar los medios de comunicación y transporte. Séptimo, multiplicar las fábricas del Estado y mejorar la productividad de la tierra acorde a un plan colectivista. Octavo, proclamar la obligatoriedad del trabajo. En otras palabras, todos deben de trabajar, porque a Marx y Engels no les gustaban las ganancias sin trabajo, como el cobrar rentas por un apartamento, por ejemplo. Noveno, combinar las explotaciones agrícolas e industriales, reducir la diferencia entre el campo y la ciudad. Décimo, instituir la educación pública obligatoria y gratuita para todos los niños. Décimo primero, prohibir el trabajo para los niños. Décimo segundo, alinear los sistemas educativos con las necesidades sociales y laborales. Todas estas medidas, por si acaso, son planteadas no como metas finales, sino como medidas transitorias para debilitar las bases del capitalismo y construir un sistema de propiedad colectiva y redistribución de la riqueza. El destino final de todas estas medidas, la consecuencia de todo esto, es el comunismo internacional, universal, sin propiedad privada, sin una división de clases, sin Estado ni gobierno, y quizás incluso el dinero desaparecería. Una sociedad en abundancia, en plena igualdad, donde el trabajo y los recursos son compartidos según las necesidades de cada persona.
Si se preguntaron cómo sería esa transición de las medidas a esta utopía comunista, a Marx también se lo preguntaron en vida. Su respuesta fue: no voy a escribir recetas para las cocinas del futuro. Bueno, ahora, todo este episodio escucharon distintos términos, ¿no? Marxismo, socialismo, comunismo. Se dieron cuenta como Marx hablaba de implementar estas medidas para llegar al comunismo. Y les mencioné antes la opinión marxista. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Muy importante, porque se utilizan de manera intercambiable y en verdad no lo son. El marxismo es el análisis de Karl Marx de cómo funciona la sociedad bajo el capitalismo. Lo que hablamos, la lucha de clases, las estructuras económicas que generan desigualdad, la plusvalía, las fallas del capitalismo, la burguesía. Es un lente con el cual ver a la sociedad, el lente marxista de opresor oprimido. Pero además es una guía para la acción. También incluye la revolución como tal, ¿no? Que las contradicciones orgánicas del capitalismo inevitablemente desembocarán en una revolución liderada por el proletariado. Entonces, eso es marxismo. Pero no te da ideas de qué hacer necesariamente. Eso va a ser el socialismo. El socialismo es la propuesta socioeconómica para mejorar esas desigualdades, las políticas, las medidas y llegar al comunismo, que el comunismo que es la utopía final, que en teoría vendría después del socialismo. Así que no todos los socialistas son marxistas. Alguien puede creer en las medidas económicas del socialismo para llegar al comunismo, por ejemplo, pero capaz no está de acuerdo con las ideas marxistas o la interpretación marxista del sistema. Pero todos los marxistas están en teoría dentro del socialismo. Y al mismo tiempo se puede ser socialista, está un poquito más debatida, pero se puede ser socialista sin ser comunista, en el sentido que yo creo en estas medidas, mas no creo que va a llegar la utopía comunista. ¿Por qué se confunden tanto estos términos? En parte por culpa de Vladimir Lenin. Porque recordemos, ¿no? Karl Marx escribe el Manifiesto Comunista junto a Friedrich Engels y faltan más de 30 años para que alguien se atreva a en verdad implementar esta idea. Habían partidos socialistas en toda Europa que se empiezan a fundar, hablaremos de eso más adelante, pero nadie en verdad ha dicho vamos a establecer esta revolución del proletariado, vamos a establecer el socialismo para buscar la utopía del comunismo. Nadie en verdad se había atrevido hasta que llegan los bolcheviques y toman el poder de la Unión Soviética. Y Vladimir Lenin y su partido, el Partido Rojo, eventualmente tiene el nombre del Partido Comunista de Rusia. Utilizaron el término comunista para diferenciarse de las corrientes socialistas que eran mucho más moderadas o reformistas, ¿no? La famosa frase más adelante de Stalin que dijo los socialistas son muy suaves. Slavoj Žižek, el filósofo marxista moderno, él dice que se llama el comunista. Él entiende la diferencia en el término. Él sabe que comunismo no es necesariamente una filosofía como tal, pero él dice que socialista no significa mucho hoy en día. No es suficientemente radical. Bueno, los comunistas pensaban igual. El comunista como partido, pero como concepto, el comunismo simplemente es este nuevo mundo. Si quieren recordar eso de manera rápida, marxismo, cómo funciona el mundo capitalista. Socialismo, cómo mejorarlo. Comunismo, lo que sería el nuevo mundo al implementar el socialismo. Y de todas las ideologías que hemos hecho en esta serie, como pudieron ver, esto es la más profética, la más mesiánica. El socialismo es notorio por eso, y por lo mismo, como suele suceder con distintos conceptos ideológicos de esa índole, hay muchas variaciones. Esos primeros socialistas, Saint-Simon, Robert Owen, se les llamaron socialistas utópicos con el pasar del tiempo. El marxismo ya lo vimos. Llegó el socialismo anarquista, que era exactamente lo mismo, pero con oposición total a un Estado, incluso socialista. Seguramente han escuchado a alguien decir marxista-leninista, esta combinación de Karl Marx con Vladimir Lenin. Bueno, Vladimir Lenin, la principal diferencia, es que en teoría él va a implementar esta idea de Karl Marx. Todos estos líderes de esta revolución eran marxistas. Pero, como les dije al principio, él declaró que el socialismo tenía que provenir de las clases superiores, de los intelectuales educados, porque él no veía que las clases bajas en verdad apoyaran en gran número a este partido comunista. Entonces él dijo, y esto lo dijo Vladimir Lenin, que la clase obrera no lo apoyaba en parte porque era muy complicada para ellos entender la idea. No era un grupo suficientemente educado. La conclusión a la que llega Vladimir Lenin es que la revolución tiene que ser liderada por ellos, por las élites. La élite es el partido. Y ahí empieza este concepto de, digamos, el gran hermano de Orwell, ¿no? El partido. El partido es el motor de la revolución, no las masas directamente, ¿no? El partido representa al proletario, pero en verdad no lo es, que es muy diferente a la rama ortodoxa del marxismo. Entonces van a haber distintas variaciones del marxismo, del socialismo, a través de los años, pero la más importante, ¿no? Al final de cuentas esto es un resumen, tenemos que hablar de lo más importante. Va a llegar
un punto clave en la historia del socialismo. Muere el viejo mayor, como mencioné, el cerdo profeta de Rebelión en la Granja. Karl Marx muere en 1883, 34 años antes de que se intente una versión del marxismo. Y en ese punto el capitalismo estaba en crisis, ¿no? Ahí las dinámicas de las clases parecía polarizarse aún más, se agudizan. Hay distintos partidos socialistas en distintas partes de Europa, con ideología principalmente marxista. Ellos establecen sindicatos, hay conflictos entre los sindicatos y los dueños de las fábricas, los capitalistas. Se organizan partidos políticos, empiezan a ganar mucho de manera local. Se siente un aire de victoria en el futuro. Y de repente algo sucedió, algo que Karl Marx no predijo. El capitalismo se reformó. Como dijo Walter Montenegro en su libro, no por chévere, no por bondad, sino por supervivencia. Para poder mantener el sistema, mejoraron las condiciones laborales. En parte gracias también a las políticas de los sindicatos, de los movimientos políticos de estos partidos socialistas de la época. Leyes fueron establecidas para proteger al trabajador, mejoraron las horas, mejoraron las condiciones laborales, eliminaron el trabajo infantil, se introducen las pensiones en varios países. Alemania es el primero en establecer el concepto del seguro social, retiro, financiado por dinero generado dentro del capitalismo. Se ofrece protección médica, se ofrece seguro. Poco a poco mejora las condiciones de la clase trabajadora. Son óptimas, están en la mejor posición posible, no hay que mejorar más, eso es otra discusión, pero mejora las condiciones de la clase trabajadora. Y recuerden la última frase del manifiesto comunista. Proletarios nada tienen que perder en la revolución sino sus cadenas. Tienen un mundo por ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Entiendan bien esa frase, no tienen nada que perder, ¿no? Los proletarios del mundo, rebélense, tomen el poder. Obviamente va a haber sangre en el camino. Marx les está pidiendo que arriesguen eso, que no importa, que lo único que tienen que perder son sus cadenas. Bueno, ahora ya eso no es cierto. Ahora sí tienen algo que perder. Y más aún las clases obreras empiezan a distanciarse relativamente del socialismo. Y con eso, como hacen los partidos, se reforman, ¿no? Como hacen las ideas, se reforman. Y con eso llega uno de los pensadores más importantes de la historia del socialismo, que fue mentorado por el propio Friedrich Engels, Edward Bernstein, que empieza esta idea moderna que conocemos tú y yo hoy en día como el socialismo demócrata. Y él hace una profunda revisión del socialismo marxista. Él dice que Marx se equivocó en simplemente agrupar a las personas en dos grupos. Es muy simple eso. Al final de cuentas, los hombres tienen cabeza. Fue una frase que dijo Bernstein. Lo cito: la estructura de la sociedad es más complicado que la lucha de clases. Hay muchas diferencias. Él básicamente estaba apelando que la clase media, la clase obrera, como todo ser humano, es heterogéneo. Tiene aspiraciones que tienden a alinearse bastante, de veces con la alta burguesía. No por vanidad o egoísmo únicamente, sino también hay otros factores. Bernstein dijo, ¿qué padre no quiere que sus hijos entren en la mejor escuela? O que tengan una mejor profesión que los demás, o que tengan una mejor posición social. Entonces, para Bernstein, decir que una clase es únicamente parte de equipo A y la otra clase es parte de equipo B era un error. No se puede colocar al ser humano con esa etiqueta, en este caso proletario, burgués. Y además fue muy en contra del marxismo en el sentido de centralización. Él no sentía que la centralización de los recursos, de los medios de producción era ideal, y mucho menos por el gobierno. Su frase fue, qué abundancia de juicio, conocimiento práctico, talento para la administración tiene que tener un gobierno o una asamblea nacional para siquiera igualar la gestión suprema o el control de un organismo tan gigantesco. En otras palabras, ¿quién tiene tanto talento para controlar todos los medios de producción de un país? Eso es extremadamente difícil. Después también desafió muchos conceptos teóricos, económicos de Marx. Él dijo que la plusvalía estaba equivocada, que en el mismo ejemplo de las 5 camisetas que se hacen en 5 horas, que se venden a $20, bueno, y si pasan de moda y si tienen que vender a $10, hay una pérdida. Si sacamos la cuenta rapidito, a $10 cada camisa en 8 horas, son $80, el sueldo de 100, queda en menos 20. Hay otros factores de riesgo que no está factorizando correctamente Karl Marx. Pero quizás la reforma más importante en el ambiente político que se encuentra Bernstein. Él va a ver la Unión Soviética, pero él escribe esto antes de que llegue la revolución comunista a Rusia. Él dice que no le gustaba el concepto revolucionario que tenía el socialismo. No le gustaban las palabras violentas de Karl Marx. Él abogaba por cambios graduales, cambios democráticos, reformas. Edward Bernstein cofundó el Partido Socialdemócrata de Alemania.
Walter Montenegro en su libro dijo una frase que me gustó. El reformismo socialista bernsteiniano es como un marxismo, pero frío, racionalista, sin la mística. Termino esta parte de Bernstein diciendo una cita de él. Lo que generalmente se le llama el objetivo final del socialismo no es más que el movimiento en sí. Eso es todo. Entonces esto es un cambio muy polémico, porque a Bernstein los marxistas y socialistas, digamos, ortodoxos, lo detestan. Él llevó la dirección del partido a un ámbito mucho más, no solamente antirrevolucionario, sino que funcionaba dentro del esquema capitalista. Estos socialdemócratas vieron normal aceptar el capitalismo. Aceptaron también ciertas desigualdades, se alejaron totalmente de esta idea del planeamiento central, de eliminar la propiedad privada, de control estatal de los medios de producción. Se funda el Partido Laborista en Inglaterra, por ejemplo, que cambia su postura a principios del siglo XX, deja de ser el socialismo viejo y se cambia a ser socialdemócrata. Quiere cooperación entre las clases, no cree ahora en este odio de opresor-oprimido. Programas sociales para todos, financiados por economías capitalistas, que nos lleva a un dilema conceptual, ¿no? ¿Es la reforma bernsteiniana socialismo o es capitalismo light? Walter Montenegro en su libro, él escribió, Marx tuvo razón en muchas cosas. Una de esas cosas es que el capitalismo puro, salvaje, iba a morir. Y murió, pero dejó herederos que él no había previsto. El socialismo, ya vimos la historia, vimos los principios, ¿no? No creía en el capitalismo, veía el capitalismo como su enemigo. Nunca fue una concesión para utilizar el capitalismo como manera de financiar programas sociales. Eso es lo que va a utilizar los socialdemócratas más adelante. Así que les dejo que ustedes decidan. Hay una frase de Ryan Chapman que me gusta. Él dice, en un mundo sin socialdemócratas, las personas trabajan para el capitalismo. En un mundo con socialdemócratas, el capitalismo trabaja para las personas. Y con eso terminamos la historia del socialismo, los principios del socialismo, la diferencia entre marxismo, socialismo, comunismo, y este avance, esta última reforma tan importante, muy debatida, del socialdemócrata. Empecemos ahora con las críticas de esta ideología. Como he hecho en todos los episodios, no quiero atacar con las críticas típicas o las críticas de la práctica, quiero atacar la idea en esencia, explicarles las críticas que grandes pensadores, autores han discutido sobre, en este caso, el socialismo, pero quedándonos ahí en el concepto de la idea. Por lo tanto, empecé a pensar a quién menciono, específicamente a alguien que no haya visto la implementación del socialismo. Y de una vez se me vino a la mente a uno de mis autores favoritos, este ruso que fue socialista primitivo en su juventud y después más adelante vio un error. Por supuesto, Fyodor Dostoevsky. Para los que no saben su historia, yo he hablado de él muchas veces en el podcast, pero para los que no conocen al autor ruso y rápidamente una corta biografía aquí de lo que fue su viaje psicológico para que entiendan bien la crítica. Él fue un activista progresista. Hablaba mucho del socialismo de Charles Fourier, ¿no? Ese mismo hombre que decía, ¿por qué no tenemos una sola gran lechera en vez de 300? Bueno, él hablaba mucho de ese socialismo utópico, quería la abolición por completa de la servidumbre, de este feudalismo. Pero a pesar de no ser revolucionario, digamos, rebelde, él pagó el precio. Dostoevsky y otros miembros del círculo fueron arrestados por conspiración. Esto es en el año 1849 en Rusia. Arrestados por leer literatura prohibida, planear actividades subversivas en contra del zar ruso Nicolás I. Y él y sus compañeros fueron condenados a ser fusilados. Justo antes que les dispararan, ya estaban puestos en la pared para ser disparados. Se detuvo el proceso, llegó un hombre en caballo con una bandera blanca y les avisó: su sentencia ha sido conmutada. En verdad había sido un simulacro, había sido un castigo psicológico diseñado para inspirar miedo y sumisión de parte del zar. Entonces a Dostoevsky lo perdonan, pero lo mandan a un campo de trabajo en Siberia. Y ahí es que Dostoevsky se convierte en Dostoevsky. Deja de ser socialista, experimentó muy de cerca el sufrimiento humano y se dio cuenta que los problemas de la humanidad no podían resolverse mediante sistemas racionales o utópicos. El ser humano solamente podía salvarse a través de su propia interna espiritualidad. Tiene que tener sufrimiento. El sufrimiento no es algo que se puede evitar en la vida y tiene que haber una especie de redención en el proceso humano. Y él, cuando sale del campo de trabajo en Siberia y vuelve a las calles de San Petersburgo y Moscú, él se da cuenta de la promoción del socialismo de manera mística. Se da cuenta que hay un aspecto profético de la ideología.
¿no? Que el socialismo estaba ofreciendo felicidad, paz, utopía. Pero a diferencia de las religiones que ofrecían lo mismo, el socialismo lo ofrece con ofertas económicas y sociales. Lo ofrece de manera materialista. Él se dio cuenta mejor que nadie. Todavía pienso que es uno de los primeros, si no el único que vio esto tan claramente. Que el socialismo no compite en realidad con el capitalismo. Compite con el cristianismo. Compite con esta promesa de la tierra prometida, de un mundo mejor, de la felicidad e igualdad entre hermanos y hermanas. Pero no con profundidad, sino con lógica y racionalismo y fórmulas de intercambio de valores y salarios y plusvalía. Al final de cuentas, un concepto materialista. Entonces, para Dostoevsky, el socialismo iba a estar equivocado en principio porque subestimaba la complejidad y profundidad del alma humana. Reducía demasiado la existencia a simplemente fórmulas lógicas, intercambios monetarios, soluciones materiales. Recuerdo una frase de Jorge Luis Borges, que por supuesto, por ser de derecha, antisocialista, pero una de las frases más, digamos, directas a esta teoría, él una vez dijo: detesto a Marx porque redujo al hombre a lo económico. No es muy diferente a lo que Dostoevsky estaba argumentando. Y por eso Dostoevsky escribe Memorias del subsuelo, gran libro de este autor, episodio 83, a los que quieran escucharlo. Él escribe eso en verdad en respuesta a Nikolai Chernyshevsky, que era un autor que escribió un libro allí en Rusia que se llamaba ¿Qué hacer? Y en la obra había metáforas del utopismo racional. Había un palacio de cristal, ¿no? Un edificio, todo hecho de paneles de vidrio transparentes, donde los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, todos actúan racionalmente para el bien de la mayoría, todo es transparente, nada es privado, todo es de todos, colectivo. Y Dostoevsky se da cuenta que este palacio de cristal va en contra de la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana no es así, no es uniforme, no tiene falta de privacidad, o no le gusta por lo menos, no le gusta perder su individualidad. Y por eso escribe ese libro, para los que lo han leído, es bastante oscuro, ¿no? Como que individual, en la oscuridad donde la gente puede entregarse a sus vicios en secreto. Entonces Dostoevsky siempre estuvo explorando eso, estas ideas que se discutían en la sociedad rusa, que más adelante él no se lo imaginó quizás, pero en Rusia se iba a intentar, en su propia tierra se iba a intentar esta idea, eventualmente, la primera en hacerlo. Pero él escucha en las calles a personas pasando panfletos impresos, promoviendo la idea, diciendo que la historia de la raza humana ha sido una lucha entre clases, que los procesos racionales van a solucionar ese problema, que tendremos felicidad, que simplemente hay que modificar nuestro entorno para mejorar la sociedad, que la historia ha sido nada más que daño y opresión. Y en el libro Crimen y Castigo, él tiene una frase que, como hace Dostoevsky de manera increíble, ¿no? Te da como que profundidad de cualquier personaje. Hay un personaje que sale de la nada en Crimen y Castigo y dice este párrafo, se los leo. Van a ver cómo es claramente respuesta a esto que estábamos hablando. No me equivoco, te mostraré sus panfletos. Todo es la influencia del entorno y nada más. Esa es su frase favorita. De lo cual se deduce que si la sociedad estuviera organizada de manera normal, todo crimen cesaría de inmediato, ya que no habría nada contra lo cual protestar. Todos los hombres se volverían justos en un instante. La naturaleza humana no es tomada en cuenta, se excluye, se supone que no debe de existir. Ellos creen que un sistema social, salido de algún cerebro matemático, organizará toda la humanidad de inmediato y la hará justa y sin pecado en un instante. Por eso instintivamente desprecian la historia. Solo ven nada más que fealdad y estupidez en ella. Y la explican toda como estupidez. Por eso detestan el proceso natural vivo de la vida. No quieren un alma viva, porque el alma viva exige vida. El alma no obedece reglas. El alma no obedece la mecánica. El alma es un objeto de sospecha. El alma es retrógrada. Quieren al alma muerta, sin voluntad. Así es servil y no se rebelará. No puedes saltarte a la naturaleza con lógica. La lógica presupone 3 posibilidades, pero hay millones. Recortas 1.000.000 de posibilidades y puedes reducir todo a la cuestión de la comodidad. La solución más fácil del problema, la comodidad. Seductoramente clara y no debes de pensar en ella. Esa es la clave, no debes de pensar. El secreto completo de la vida, en 2 páginas impresas. Pasemos a otro pensador que ya es moderno, Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari en Sapiens no es una crítica en el sentido típico de la palabra, pero él cataloga el marxismo como una religión. Funciona más como religión en la mente de las personas que como una teoría socioeconómica. Fíjense la estructura, tiene el inicio, ¿no? La edad de oro, la etapa comunal, primitiva, no existían clases sociales, no existía propiedad privada. Después venía la caída, ¿no? El pecado original, surge la propiedad privada, surgen las clases sociales.
Después viene la redención, la llegada de la revolución proletaria, liderada por los propios proletarios, que va a traer justicia. Después viene el paraíso, la sociedad comunista, sin clases, sin Estado, donde todos los conflictos se van a resolver. El aspecto de moralidad absoluta, ¿no? Que creó un marco del bien y el mal, donde el mal siempre tiene que ser castigado, que recuerda mucho a las religiones tradicionales. Los ritos, los símbolos, las celebraciones revolucionarias, las maneras de vestir, lenguaje específico para distintos términos, promesas de salvación colectiva, intolerancia dogmática, intolerancia hacia las herejías, hacia las desviaciones teológicas. La importancia de eso es que al ser una ideología con dogmatismo, limita la adaptabilidad del mismo. Lo acerca mucho más a una fe que a algo que puede ser dinámico y racional. Pasemos ahora a un filósofo, Karl Popper, interesante filósofo. Él escribió un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Y entre los distintos argumentos que él tiene, él criticó mucho a Marx, lo felicitó por distintos logros y análisis con los que él estuvo de acuerdo, pero criticó mucho a Marx porque decía, Marx, simplificaste, parecido a lo que dijo Bernstein, simplificaste demasiado la historia. Ignoraste factores claves, la cultura, las ideas de las personas, la acción individual, ¿no? El determinismo económico fue lo que él etiquetó la teoría marxista, ¿no? Anula la responsabilidad, anula las libertades individuales, reduce a las personas a simples productos de su contexto económico. Hay más que eso. Él da el ejemplo de la Revolución Francesa. Sí, había un conflicto entre clases, la burguesía emergente, intelectuales liberales contra la aristocracia feudal. Pero habían otras cosas también, dijo Poppers. Había crisis intelectual, había una crisis de cuestionar la legitimidad del derecho divino, habían factores políticos, descontento por la falta de representación política en el gobierno, habían eventos macroeconómicos, eventos contingentes, hubo una mala cosecha que agudizó la crisis económica, crisis de alimentos, el crecimiento del nacionalismo, factores tecnológicos, religiones, política internacional. No es tan fácil como decir opresor oprimido, y al quitar esa piedra de la base del marxismo se caen muchas otras cosas. Difícil de ver exactamente cómo caen, pero caen. Y a Poppers no le gustó para nada la selección de las palabras de Karl Marx. Y para nosotros que somos lectores, las palabras importan. Él decía, cuando Marx dice que la historia de la humanidad es una lucha, esa palabra lucha justifica revoluciones violentas, que por supuesto van a terminar en una supresión de las libertades individuales, que van a ser probablemente peores a lo que vino antes. Muy peligroso decirle a la gente que están siendo oprimidos y que no tienen nada que perder más que sus cadenas. Eso crea caos en la sociedad. Una crítica un poco más económica del libro Karl Marx and the Close of the System de Eugene von Bauherk, un economista del siglo XIX. Él dijo, por ejemplo, ese ejemplo de que si hacer una mesa requiere doble de tiempo que hacer una silla, la mesa debe valer el doble que la silla. Eso no es cierto, que estás viendo solamente el factor del tiempo. El tiempo no factoriza utilidad, no factoriza oferta, escasez. Digamos que si estás en un evento público donde hay cientos o miles de personas y necesitas un lugar para sentarte, una silla vale más, por supuesto, que una mesa. Después vino Ludwig von Mises con su libro Socialismo. Muy interesante su crítica. Él decía que eliminar diferencias económicas, ok, ponte Karl Marx que las eliminemos. Eso no limita conflictos sociales, ni políticos, ni de clases. No, simplemente se traslada a otros ámbitos. La lucha por el control del aparato estatal, por ejemplo, que es una predicción para mí hasta del mundo moderno, ¿no? Argumentos de problemas de identidades, de representación, privilegios, discursos que pueden venir de ideologías alineadas al socialismo, pero no están hablando ya del conflicto de clase, ¿no? Sino que están hablando de un nuevo tipo de desigualdad, basado en favoritismo político, burocrático. Para Ludwig, eliminar el conflicto de clases iba a ser una ilusión de eliminación del conflicto de clases. Iba a ser simplemente un cambio a algo más. Iba a ser reetiquetado. Y con ese mismo tono llegamos a Walter Montenegro, que en su libro, él dice, Marx siempre consideró que el gobierno era un enemigo de la clase proletaria, ¿no? Porque era un instrumento de la clase poseedora, de la burguesía. Él nunca vio en su idea que el gobierno podía ser una solución. Bernstein sí, ¿no? Las reformas socialdemócratas sí, utilizan el gobierno para promover las leyes, pero el socialismo veía al gobierno como un enemigo que tenía que ser desplazado y tomado, una dictadura del proletario. Sin embargo, han habido reformas sociales que han ayudado a las clases que no poseen tierra privada o que no poseen los medios de producción dentro del capitalismo, y que eso cambia la dinámica, eso cambia muchas cosas de la idea.
Al mismo tiempo, las personas comunes y corrientes pueden ahora comprar un pedazo del aparato capitalista, del aparato de los medios de producción, con el concepto de las acciones. Es muy simplista, que es un tema que hemos visto ya en distintas críticas, es muy simplista simplemente ver al gobierno como un instrumento de la clase poseedora. Y por último, esta crítica sí es más común, pero desde el punto de vista conceptual, Friedrich Hayek, en su libro Camino de Servidumbre, Hayek argumentaba que hay un control, cuando controlas la economía de manera estatal, como lo propone el marxismo, inevitablemente no hay manera, es el argumento de Friedrich Hayek, por eso es que lo comento, lo agregué al episodio. No es que puede suceder, es que va a suceder una pérdida de libertades individuales y de autoritarismo. Recordemos, es parecido a los conservadores en el sentido de que son colectivos, y al ser colectivo, pero con una autoridad estatal, se pierde la libertad individual. Porque en la relación capitalista proletario hay un tercer partido. Para Marx no, porque el gobierno no es un tercer partido, es parte de la burguesía. Pero para Friedrich Hayek, él decía, el gobierno va a estar conectado a ambas facciones, de una manera u otra. Puede tener miedo de una revolución de las masas. En democracia necesita el voto popular. Por supuesto, hay muchas variaciones y problemas con esto. Pero Hayek dice, si tu solución es que tu ideología controle el Estado y elimine el Estado eventualmente y que haya una dictadura del proletariado, ¿quién te va a verificar a ti? ¿Quién es el tercer partido? Entre tú y tu enemigo. Porque en tu dinámica de opresor oprimido, básicamente o estás con la revolución o estás en contra. ¿Quién va a ser el árbitro imparcial en ese juego? No hay. Entonces, para Friedrich Hayek no había manera absoluta de que esta idea en su implementación no terminara en algún tipo de gobierno autoritario. Y bueno, mi gente, con eso terminamos esta sección del episodio, las críticas, la historia, los pensadores, todo este concepto socialista extraído de los libros. Como siempre, ahora le agrego mi toque personal, mi contexto. Va a ser un poco diferente, un poquito más largo de lo común, me disculpan, pero lo haré por la combinación de lo que leí con mi propia experiencia en Venezuela con este sistema. Y hablaré qué sistema específicamente fue la versión venezolana. Pero primero quiero empezar con Karl Marx, fácilmente el pensador más importante sociopolítico de la historia, como filósofo, como pensador. Pienso que le agregó este impacto teológico casi religioso a su idea, el marxismo, que es el punto que yo quiero llegar. Yo leí un libro de Tom Holland, que sé que hay gente, yo me estoy poniendo viejo ya, sinceramente. Yo sé que hay un Tom Holland que es famoso, que creo que es cantante, no sé si es actor, TikToker, capaz son las tres, no sé qué hace, pero sé que existe, pero no sé quién es. El Tom Holland que yo conozco, el que sí, con el que me conecto, es el historiador de, entre otras cosas, el cristianismo. Escribió un libro muy bueno, Dominion, y en él se hace una pregunta muy interesante, que estoy seguro que muchos de ustedes ya se han hecho o han escuchado anteriormente, que es que por qué el comunismo no es visto, por lo menos a la par del nazismo, dado el daño causado. ¿Por qué no es considerado, por la mayoría de los círculos sociales, como algo igualmente malévolo que el nazismo? Y él dice, bueno, piensen en los factores macroeconómicos, socioeconómicos de nuestro entorno, sistemas sociales, políticos que son implementados en una sociedad. Si son implementados por un siglo, por décadas, por años, aún así tienen mucho impacto. No pensemos en el colonialismo en nuestra región, en Latinoamérica. El colonialismo duró aproximadamente unos 300 años y se acabó hace 200 años. Aún así, podemos ver fácilmente las consecuencias, sistemas políticos, económicos, sociales, la mentalidad, la psicología, la idiosincrasia. Todavía hay ese impacto. En África fue implementado por mucho menos tiempo, más reciente, pero por mucho menos tiempo. Entonces dice Tom Holland, piensen en el cristianismo, piensen en ese impacto de una religión establecida oficialmente en el Imperio Romano, aproximadamente mitad, finales del siglo IV. Estamos hablando de que esos son 1600, 1700 años de esta cultura o de esta ideología religiosa enforzando sus principios en una sociedad. Y esa sociedad, sus descendientes, es el Occidente, con valores cristianos, o por lo menos con principios del cristianismo. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, la igualdad es el principal, todos somos iguales. Que además tenemos que glorificar a los grupos discriminados, los grupos oprimidos. En la Biblia, bienaventurados los oprimidos, más fácil que pase un camello por el hueco de una aguja que un rico entra al cielo. No solamente son conceptos de igualdad, son conceptos de falta de moral, de injusticia, a que alguien tenga mucho más que el que tiene poco. Y lo que dice Tom Holland es que el cristianismo, con su influencia en la, digamos, psicología moderna de dichos grupos que fueron influenciados política y socialmente por esta religión,
El comunismo a ellos les encaja. Podrán estar en desacuerdo con el comunismo, no significa que voten a favor del mismo o que piensen que esta utopía es posible. Pueden criticar el comunismo, pero el comunismo les encaja conceptualmente, no es intuitivamente peor que el nazismo. Porque el nazismo sí va a ir claramente en contra de los principios cristianos. El nazismo no te dice que todos somos iguales, lo opuesto. Que hay grupos claramente inferiores y que los van a discriminar y que los van a oprimir y si es necesario los van a exterminar. Y por supuesto aprendimos en el episodio que Tom Holland está utilizando el término comunista de manera incorrecta. Sería socialista, pero ya ustedes entienden lo que él quiso decir. Ahora, yo quiero hablar de eso, que es un tema quizás polémico. ¿Qué es socialismo o no? ¿Qué es lo que podemos etiquetar como socialista o no? Recuerden que en el episodio mencioné que Slavoj Žižek, este filósofo marxista, probablemente el filósofo marxista más influyente de la actualidad, él se considera a sí mismo comunista. Y Slavoj Žižek, créanme, él sabe la diferencia en estos términos. Entonces, ¿por qué dice comunista? Porque para él ser socialista no significa nada. Hoy en día, desde el punto de vista marxista. Para él, ser socialista significa quiero un país como Dinamarca. Para él las cosas no son lo suficientemente radical, no son lo suficientemente socialistas. Porque siguen teniendo estas economías capitalistas, la máquina sigue funcionando con programas sociales, con nuevas maneras de ver las cosas, de interpretar la sociedad, pero la máquina sigue andando. Hay un video de él muy bueno que él sale, porque sí se critica a la izquierda, no desde la derecha, sino desde la izquierda extrema, pues desde el marxismo. De ahí fue que yo saqué el chiste que yo le dije a Ana María Shua, lo que escucharon esa entrevista, de que un revolucionario y un progresista entran en un bar, el revolucionario dice, ¿pueden creer que 10 hombres controlan 50% de la riqueza mundial? Y el progresista dice, qué injusticia, 5 de esos 10 deberían ser mujeres. Y como sí se queja un poco de esa mentalidad, porque esa mentalidad no está cambiando, desde el punto de vista marxista no está cambiando la máquina, está reemplazando quien controla la máquina, pero no está cambiando la máquina. Entonces, ¿es eso socialista? Que a veces es etiquetado como socialista. Bueno, leamos la definición del diccionario Webster. Socialismo: cualquiera de las diversas teorías que aboga por la propiedad y administración colectiva o gubernamental de los medios de producción y distribución de los bienes. La Real Academia Española. Socialismo: sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Entonces, creo que eso es lo importante para mí, esa es la esencia. No es, el manifiesto comunista te dice, impuestos progresivos, más impuestos a los ricos que a los pobres. Pero implementar esa ley por sí sola no es socialismo como tal. Esa es mi humilde opinión. Voy, repito, pueden pelear conmigo el sábado en Patreon. 30 de noviembre estaré disponible para hablar de la serie completa. El socialismo busca la implementación de un control centralizado de los recursos y después distribuir esos bienes. La dictadura del proletariado de una manera u otra. Y eso es para mí socialismo. Lo demás no significa que sea bueno o malo, eso ya es otro debate. Estoy diciendo que se puede enmarcar dentro del esquema de lo que en verdad es un gobierno socialista. Para mí no. Voy a tomar el ejemplo del famoso New Deal, las reformas económicas que se hicieron en Estados Unidos del presidente FDR. Presidente todavía muy querido en la historia de Estados Unidos, pero fue etiquetado por muchos historiadores como socialista. Le tocó difícil, tuvo la Gran Depresión, que fue el colapso del capitalismo en Estados Unidos, un tercio de la población no tenía trabajo, haciendo colas para conseguir pan, desempleados, nivel de pobreza altísimo, crimen. Y después le tocó a él la Segunda Guerra Mundial. Y en ese proceso, él recupera a Estados Unidos y estableció muchas políticas etiquetadas, vuelvo y repito, como socialistas dentro de este programa del New Deal, como la ayuda financiera a la gente que acababa de quedar desempleada, muchos programas públicos, leyes de sueldo mínimo, eliminó el trabajo infantil, pensiones, establece el seguro social. Muchas de esas cosas que vienen de los principios socialistas. Pero él colocó esas fichas ahí sin tomar el control de los medios de producción, sin eliminar la privatización de las industrias nacionales. Él estableció esas leyes para salvar al capitalismo estadounidense. ¿Es eso socialismo? Vos repito, para mí no. Hay partidos que se etiquetan como socialistas, ¿no? Y hay gente que le gusta la etiqueta de socialista, su decisión. Pero, como dice Zizek, los autoidentificados socialistas están implementando en verdad políticas para reformar, mejorar, sostener el capitalismo, para eliminar los males del capitalismo no regulado o mal regulado o no suficientemente regulado. ¿No? Porque el capitalismo, como dijo Walter Montenegro, se reforma no por bondad, sino que alguien tiene que reformarlo.
Ya se puede debatir si esas reformas son buenas o malas, cuáles son dudosas. Eso es otro debate. Les leo aquí una frase de un político alemán. Somos socialistas, somos enemigos a muerte del sistema económico capitalista, porque explota al económicamente débil, con salarios injustos, con valoración del ser humano acorde a su riqueza y su propiedad. Estamos determinados a destruir ese sistema bajo toda circunstancia. El hombre que dijo eso fue Adolf Hitler. ¿Es Hitler socialista? Por supuesto que no. ¿Es el nazismo socialista? Por supuesto que no. No, pero es que su nombre dice nacional socialista. Claro que son socialistas. No son socialistas. Y creo que la falta de entender ese concepto hace que las conversaciones modernas se estanquen. ¿No? Porque sale un venezolano, sale un cubano que vio la centralización de los medios de producción y se está quejando del socialismo. Y alguien cree que se está quejando de subir los impuestos en 5% a los billonarios para pagar las escuelas o algo por el estilo, ¿no? Que, voy repito, no estoy discutiendo si la idea es buena o mala, sino que entendamos de qué estamos hablando. Ahora, como he hecho en cada episodio, yo les argumenté, y creo, vamos a ver si tuve razón, que yo les dije que de las 4 ideas ustedes iban a sacar algo que yo sí creo en eso. A pesar de que capaz soy enemigo a muerte de la idea, aún así vas a tener algo que vas a estar de acuerdo con los liberales, sociales y económicos, con los conservadores, con los nacionalistas y con los socialistas en este caso. Creo que una de las cosas que uno se puede llevar es la conciencia de traerle al mundo la división de las clases, porque antes era tan obvio, ¿no? Es difícil pensar eso, pero en el feudalismo era tan obvio que tú tenías un rol determinado por tu ambiente, no había ese concepto de individuo como lo conocemos hoy en día. La desigualdad no era un problema, por supuesto, o sea, lo era, pero no era un problema en la conciencia humana. Y creo que Karl Marx y el socialismo trae eso. No, hoy en día se habla de que, por ejemplo, en Estados Unidos, escuché recientemente, 20% de la población es dueña de 86% de la riqueza. En otras palabras, 80% de la población tiene solamente 14% de la riqueza. Y ahí se puede debatir. Bueno, ajá, no, pero la desigualdad no ha matado a nadie, es la pobreza. Tenemos que mejorar la pobreza. Bueno, pero la desigualdad está ligada a la pobreza. No importa, como vaya el debate. La conciencia de eso creo que es algo que no existía hasta que llegó el marxismo como idea. Pero volvamos a lo que no me gusta entre otras cosas, del socialismo, el aspecto teológico, ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad, yo tomé una clase de diversidad, que daba risa, porque éramos como 20 personas, 20 estudiantes, y 18 eran todos blanquitos de Texas, y yo y el profesor, éramos los únicos que no éramos del grupito. Y él siempre nos enseñó, porque teníamos debates en la clase, y me encanta debatir en una clase, y debatíamos, y él me acuerdo que le daba consejos a todo el mundo que decía, estás perdiendo el debate porque no estás leyendo a la gente con la que no estás de acuerdo. ¿No? Si no lees al otro lado, cual sea que sea tu otro lado, no vas a poder debatir bien, no vas a poder argumentar bien porque no sabes de dónde vienen. Entonces él me metió esa idea en la cabeza. Y no mucho después de esa clase que la habré tomado en el 2012, algo así, fue que yo empecé a leer el Manifiesto Comunista, que es más corto de lo que ustedes creen. Y yo recuerdo la primera vez que lo leí pensar como que qué es lo que no me cuadra. Ya yo sé qué es lo que falló en la práctica, ¿no? O sea, lo vi, no me lo tiene que explicar alguien académico, pero ¿por qué es que aquí teóricamente algo aún así está mal? ¿Por qué es que pareciera que esta frase tiene sentido, pero en verdad no tiene sentido? Pero no sé explicar por qué no tiene sentido. Y después fue que, no, leyendo a Dostoevsky, leyendo a otros autores, fue que ya entendí qué fue. De que esto del paso 1, paso 2, paso 3, primero quitamos la propiedad privada, después viene esto, y tercero pasó esto, y después terminamos con el capitalismo y llega esta utopía. Me recordó mucho una frase de G.K. Chesterton. Los cuentos de hadas no le hacen creer a los niños que los dragones existen. Los niños ya creen que los dragones existen. Los cuentos de hadas le hacen creer a los niños que pueden matar al dragón. ¿Me entienden? Como que hay una falla conceptual solamente en la profundidad humana. Yo, yo me fui de Venezuela a los 18, pero yo volvía mucho. Yo pasaba, creo que los primeros 6 7 años después de que me fui, aún así yo volvía y estaba ya como 2 3 meses al año en Venezuela. Y esto habrá sido entonces 2010, 2011. Tenía un amigo, un conocido, pero digamos un amigo que tenía un apartamento. Y en Venezuela había una ley de protección del inquilino con Chávez que básicamente te protegía si no pagabas el alquiler. Especialmente si eras de un grupo protegido, madre soltera, por ejemplo, que este amigo le alquiló el apartamento, un apartamentico, a la madre soltera. Y ella no pagaba, porque la ley la protegía a ella en contra de la burguesía. Y este amigo mío no era parte de la burguesía,
pero tenía su apartamentico y sentía que lo iba a perder. Y se empezó a desesperar y como diría Dostoevsky en Memorias del Subsuelo, en esa oscuridad la gente se va a sus vicios y actúa de una manera que la planificación del cerebro matemático no puede ver. Mi amigo contactó, Venezuela todo el mundo conoce a alguien, contactó a un grupo de hombres que trabajan fuera del marco de la ley, por decirlo así, para resolver eso. Sin violencia, sin crimen, sin sangre, pero quería resolver ese problema. Y los que se inventaron estos hombres, artísticamente, fue que, bueno, uno de ellos fue a tocar la puerta y dijo, discúlpenme, sí, este es el apartamento de Pepito García. Y la señora, ya yo le dije que este apartamento es mío, que yo me voy a quedar aquí y tal. Y el señor, señora, yo no vine a discutir, yo no vine a pelear o a meterme en los problemas entre usted y Pepito García, yo solamente le vine a decir que yo ayer estaba con Pepito en una taguara, en un bar de mala vida, en una taguara, viendo carreras de caballo y empezamos a apostar y de apuesta en apuesta, él apostó este apartamento y lo perdió. Lo perdió conmigo, este apartamento ahora es mío. Hoy es miércoles, quiero que sepa que el fin de semana yo voy a venir a mudarme, son las 2 de la tarde, si el sábado cuando yo llegue a esta hora, usted todavía está aquí, yo le mato a sus 2 hijas enfrente suyo y después la mato a usted. Mi punto es, díganle a Karl Marx que prediga eso, ¿no? Cómo la sociedad va a actuar de ciertas maneras, es muy difícil de predecir. Hay un tipo de cerebro que la idea tiene sentido y vive en el espacio de la idea. Y no se da cuenta que en la práctica, bueno, no es que la práctica es diferente a la teoría, es que la teoría está mala, sino que no lo puedes ver. Nassim Taleb tenía ese ejemplo, él decía, si vas a un profesor de universidad y le tiras una moneda digamos que empiezas a apostar con él, caro sello, y la moneda cae 7 veces sello, y le preguntas al profesor, bueno, profe, ¿cuál es la posibilidad matemática de que en la octava vez que yo lance la moneda caiga cara o que caiga sello? Y él te va a decir 50-50. No, ajá, las primeras 7 veces no tienen nada que ver, eso es probabilidad, ya está, 50% de probabilidad. Y dice Nassim Taleb, cualquier persona clase obrera, cualquier persona, cualquier buhonero en un mercadito chiquito en cualquier ciudad del mundo, le tiráis esa moneda 7 veces y cae sello y te va a decir, esa moneda está truqueada. Hay más probabilidades de que vos me estáis robando a mí a que esta moneda caiga 7 veces sello seguido. Pero cuando te quedas en la curva de los porcentajes estadísticos y el 95% y intervalos de confianza, se te olvida lo que es la realidad afuera. Y yo veo mucho eso con esta idea. Se te olvida la realidad. Esto pasó en la Unión Soviética con los kulaks, probablemente el ejemplo más famoso. Los kulaks eran los campesinos medianos relativamente prósperos. Cada uno por sí solo no importaban, en verdad, económicamente, pero la suma de todos ellos era el poderío agrícola de la Rusia de la Unión Soviética. Y cuando llegó la colectivización forzada, la expropiación de estas tierras por parte de Joseph Stalin específicamente, bueno, en las palabras de Dostoevsky, ¿no? La lógica sería que te está llegando el ejército de Stalin a tu casa, te tocan la puerta, te dicen entrega las tierras, la lógica sería, bueno, tomen, a mí me gusta respirar, yo quiero respirar un día más. Pero ¿qué hicieron los kulaks? Mataron su propio ganado, destruyeron sus propias herramientas, quemaron sus propias cosechas, quemaron sus propios graneros, se negaron a cooperar, entregaban los productos intencionalmente tarde, huyeron de sus tierras y se escondieron en los bosques en pleno invierno ruso, dejaron las tierras abandonadas, el gobierno las quería trabajar, no las podía colocar a producir al mismo ritmo. Se puede meter en YouTube y ver los videos de cuando les expropian estas tierras a los kulaks, Kulak. Muchos de ellos los terminan fusilando, la Unión Soviética, a sus hijos enfrente de ellos, a sus esposas, a sus parejas enfrente de ellos. Lo lógico no era entregar la tierra, claro, por supuesto, pero Dostoevsky sabía. El ser humano, así sea lo último que hace, quiere demostrar que es libre. Friedrich Nietzsche dijo que Dostoevsky era el mejor psicólogo, el único psicólogo del cual aprendió algo, y Dostoevsky no era psicólogo, sino que entendía eso. Que el ser humano en la oscuridad, en los momentos difíciles, va a actuar de una manera que no vas a poder predecir. Cuando estas cosas pasaban, la gente dice, se fijan, eso es un error en la práctica del socialismo. Para mí no está en la práctica, está en el concepto. Ya conceptualmente, Dostoevsky, que nunca vio el socialismo implementado, ya lo había visto. Lo que pasa es que requiere cierto tipo de mentalidad para poder verlo. Y con eso llegamos a mi querida Venezuela. Muchos me preguntaron por Instagram, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué fue? ¿Esto fue socialismo? ¿No fue socialismo? No, porque es un debate, especialmente aquí en el occidente. Bueno, pero Venezuela en verdad no fue socialista, ¿qué tal? Bueno, Venezuela fue un marxismo, leninismo, chavismo. El marxismo y el leninismo, por supuesto, intentado en la Unión Soviética. Marxismo, leninismo, chavismo es la versión nuestra. ¿Por qué? Bueno, este es mi argumento. Primero la retórica, ¿no? El discurso, invocar a las luchas de las clases, la importancia de la clase obrera, el odio a la burguesía.
Chávez a cada rato, cualquier enemigo político lo llamaba burgués, o cualquier persona en contra de sus leyes era parte de la burguesía. Un término sinceramente totalmente desconocido para la sociedad venezolana. Yo siempre he argumentado que Chávez trajo unas ideas que no encajaban mucho con nosotros. Pudieron encajar electoralmente al principio, pero no encajaron con la fábrica de nuestra sociedad. Pero bueno, la segunda, la centralización del poder. Ya por supuesto no hay separación de poder. Tiene tiempo así, pero creo que ahora está más claro que nunca. Represión, control de los medios, propaganda. Y algo muy leninista, en el aspecto marxista-leninista, es que no fue el MBR o el PSUV más adelante. El partido de Chávez no fue una dictadura del proletariado. Un partido, ¿no?, que tomó control por completo del sistema. Eso es bastante leninista. Tercero, el control estatal de los medios de la producción. Este es el eje para mí de esta idea. Las industrias en Venezuela fueron nacionalizadas. El petróleo, la electricidad, telecomunicaciones, PDVSA, Enelven, CanTV. Y además mucha gente fuera de Venezuela creo que no lo entiende. El dólar como tal es un medio de producción en Venezuela y en la crisis cualquier producto, cualquier objeto se convertía en un medio de producción. Porque cogía valor el día siguiente. Yo recuerdo a mi mamá, que mi mamá tiene un negocio de comida en Venezuela y ella, una de las cosas que ella vendía era pequeños. Y me acuerdo que mi mamá, fue una de esas cosas que me impresionó, todavía las recuerdo. Mi mamá me dice, está así sentada trabajando y me dice, ¿sabéis que saqué la cuenta de que si yo compro el queso para el pequeño y solamente me lo quedo, o sea, lo guardo en el almacén y después lo revendo unos días después, le saco más ganancia a ese queso a que si fabrico el pequeño? O sea, ella mantenía el negocio era por moralidad, por ética, por querer pues, aportar a la economía. Pero en verdad hubiese sido mucho más fácil para ella simplemente comprar y revender, comprar y revender. Y el dólar era, por supuesto, muy parecido. Pero para los que no entienden qué significa eso lo combinas con un gobierno que no te da acceso al dólar. No podías comprar dólares. Yo ahorita puedo ir afuera de mi casa a un banco y compro euros, yenes, libras esterlinas, pesos colombianos, lo que sea. Lo puedo comprar yo en un banco o en una casa de cambio. Hay acceso privado a las monedas de otro país. En Venezuela no, todo era a través del gobierno, tenías que aplicar. Si te ibas de viaje, de vacaciones, mandabas una carpeta al gobierno, la desgraciada carpeta Cadivi, que uno tenía que llenar y si engrapabas del lado que no era, te la rechazaban. Pero el gobierno después te vendía, no te los regalaba, te vendía los dólares. Pero eso era así para todo, no solamente para uno yéndose de viaje o para uno estudiar en el extranjero, también funcionaba así para los negocios. Si las Águilas del Zulia, mi equipo, el equipo de mi ciudad, tenía que gastar ese año X cantidad de dinero en el estadio, en los jugadores, en los salarios, bueno, ellos van y mandan su carpeta al gobierno, al Ministerio de Deporte, que controla todos los recursos deportivos del país, y le aprueba esos dólares al equipo. Entonces, indirectamente, en Venezuela también se controlaban los medios de producción de esa manera, a través del dólar. Que es la parte que yo quiero decir que es más chavista, que fue más única en Venezuela comparado con otras versiones del socialismo. Pero hubo dos cosas que también fueron bastante únicas. El concepto de la dependencia de un solo recurso. En verdad, no hablé de eso por cuestiones de tiempo, pero el marxismo-leninismo en verdad buscaba una economía diversificada. No quería arriesgar todas sus fichas en una sola cosa. Pero el chavismo no fue así. No, el socialismo del siglo XXI no fue así, con el petróleo, obviamente. Y, por último, esta conversación, la retórica como bolivariana, este elemento bolivariano, creo que Cuba también tuvo parte de esto, pero Chávez agarró esta dinámica de la lucha de clases y la llevó al aspecto geopolítico. Devolvió el mundo colonial al mundo moderno y dijo, bueno, geopolíticamente está Estados Unidos, están estos poderes occidentales, son los imperialistas, nosotros, Cuba, Venezuela, Irán, el grupito de siempre, somos los proletariados. El colono versus el colonizado. Esa conversación él la trajo como diferente al mundo moderno. Yo recuerdo cuando él decía Mr. Danger, refiriéndose a George Bush. Y no sé si mucha gente lo entendió en el momento, pero Mr. Danger era el gringo en Doña Bárbara, en la novela por excelencia clásica de Venezuela. Tiene episodio en el podcast. Entonces ese discurso, ¿no?, de la burguesía global versus el proletariado global, universal, internacional, como lo hace el socialismo, fue un toque bastante chavista para mí. Fue una variación que él tomó. Pero bueno, eso fue lo que yo creo que sucedió. Conceptualmente, como dicen aquí, al nivel de 10.000 pies de altura, no allá abajito, sino desde allá arriba, eso fue lo que yo creo que vivimos.
Y con eso quiero cerrar con un análisis o una conclusión de algo que yo leí de Dostoevsky, que es que el cristianismo prometió al ser humano que lo podía llevar al cielo con algo material, no con la Torre de Babel. Recuerdan el mito de la Torre de Babel en la Biblia. El socialismo hizo lo mismo, pero ofreció la inversa. Dijo, te podemos con algo material traer el cielo a la tierra. Ambos al final son mitos. Muchas gracias por apoyar esta serie, muchas gracias por escuchar. Nuevamente estará disponible el sábado 30 de noviembre. Los detalles van a estar en el enlace de este podcast, en el enlace de la biografía de Instagram. Volveremos a los libros, digamos, clásicos de la literatura. Y espero que ahora vean distintas discusiones políticas con mucho más color. Hay más temas que discutir, por supuesto, pero esto fue un buen inicio. Saludos, un abrazo y nos vemos en la próxima.